Hola estudiantes de séptimo básico del Instituto San Alberto Hurtado. Soy Miss Claudia y esta es la última actividad del semestre para tecnología y su objetivo es comunicar la investigación realizada al comienzo del semestre donde ustedes investigaron sobre un objeto tecnológico. Por lo tanto, ahora realizarán la presentación PPT de ese trabajo donde también incluirán las fotografías que hicieron en su croquera para que sean evaluadas en este proceso. Por lo tanto, a partir de lo que se trabajó en la guía número 1 y guía número 2, donde ustedes debían realizar en su croquera una investigación de un objeto tecnológico, poner cómo surge, a qué necesidad satisface o entrega una solución ese objeto, por qué fue creado, la evolución de este objeto, sus características desde antes y en la actualidad. Además, si está presente también en otra cultura o civilización distinto a la chilena, ¿cierto? Por ejemplo, si en China, Japón, etcétera, en cualquier otro lugar, responde a las mismas necesidades que acá. Por lo tanto, ustedes deberán realizar un PPT presentando su objeto tecnológico. Y en la segunda diapositiva ustedes deben expresar cuál es el objeto tecnológico. Yo hice, por ejemplo, la bicicleta. ¿A qué necesidad responde? ¿Qué solución nos aporta? La idea es que en esa diapositiva ustedes expresen qué necesidad inspiró el surgimiento del objeto tecnológico investigado, dando a conocer las soluciones que entrega a las personas. Luego de eso, vamos a sus comienzos. Explican cómo se inventó este objeto tecnológico, cuál es su funcionalidad y en qué consistía, cuáles eran sus características estéticas, funcionales, de qué material estaba realizado, etcétera, etcétera. Pueden incluir fotografías del objeto tecnológico o ir agregando los dibujos que ustedes realizaron en su croquera, ¿cierto? La evolución del objeto tecnológico debe mostrar mínimo 3, desde el comienzo y 3 evoluciones en distintas épocas, hasta la actual. Entonces, desarrolla la evolución del objeto en los distintos periodos, determinando sus características estéticas, mejoras, modificaciones que se le hayan realizado dentro de su funcionalidad o de sus características estéticas en cuanto al diseño y la apariencia. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ir escribiendo o también ir agregando el audio. Les voy a mostrar luego cómo. También una diapositiva donde vemos las características en la actualidad del objeto que hayan elegido. Y luego otra diapositiva donde se muestra el objeto pero en otra civilización. Considerar o no si responde a las mismas necesidades, si tiene las mismas características. Ahí ustedes van expresando las diferencias o igualdades. Y recuerden las fotografías de su trabajo. Las pueden ir agregando si quieren a medida que van colocando las demás diapositivas o si no después al final todas juntas. Luego van a realizar un cuadro comparativo para expresar si las características funcionales y estéticas del objeto tecnológico que han investigado son muy distintas a las de su comienzo. De esta manera, colocar al menos como mínimo 5 diferenciadores desde el objeto antes y ahora. Por ejemplo, yo utilicé la bicicleta. Entonces, antes, ¿qué material era? Por ejemplo, coloco madera, en sus comienzos era madera, y ahora, ¿de qué son ahora? Coloco materialidad. Antes eran sin pedales, ¿cierto? Y ahora voy colocando, ahora hay hasta bicicletas sin cadena, etc. Ahí voy colocando diferencias para
reconocer las modificaciones, mejoras que han ocurrido en el objeto. Y como me expresó una compañera de ustedes, muchos no han trabajado anteriormente este programa PowerPoint para realizar presentaciones, por lo tanto también se va a evaluar el hecho de que hayan utilizado el PowerPoint. En el video y guía anterior se expresa cómo, pero ante cualquier duda también me pueden escribir. Y es importante que ustedes experimenten sin miedo con este programa. Pueden cambiarle los colores, cambiar el diseño, etc. Aunque ya tengan todo listo, se puede ir modificando sin problemas. Si observan acá, agregué audio. Esto se hace, van a inicio. Acá está multimedia y pueden grabar el audio. Pueden poner audio desde otro lugar, poner videos, música, etc. Pero acá ustedes colocan grabar audio, grabar, tin, 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 detener, pausar cuando esté listo. Y así, en lugar de escribir tanto, también pueden ir expresando, como ustedes ya tienen su trabajo en su croquera, pueden grabar el audio de lo que tienen, pero recuerden de manera resumida, ¿ya? Es muy importante que pongan las fotografías de sus dibujos, ¿ya? Y les explico también, y acá creo una diapositiva nueva. Acá ustedes tienen opciones directas de poner fotografías, hacer una tabla, por ejemplo, como el cuadro comparativo. Se coloca aquí 2 columnas, 2 números de filas, es suficiente. Y acá colocan, por ejemplo, antes y actual para el cuadro comparativo. Y van colocando las distintas características que se solicitan, ¿cierto? Son mínimo 5 y ahí ustedes van expresando. En la guía yo coloqué 10 diapositivas como ejemplo, pero ustedes pueden ir agregando más. Por ejemplo, si quieren agregar en distintas diapositivas fotografías de su trabajo, o acá al comienzo poner una diapositiva del inicio más la fotografía, o todo en la misma. Ustedes van definiendo eso. Lo importante es que estén todos los elementos solicitados en la guía, en su PPT, en su presentación. Recuerden al comienzo, la primera diapositiva, colocar sus datos personales para yo reconocer de quién es el trabajo. Cualquier duda que tengan, me envían al correo sus dudas, y recuerden que este trabajo es para la próxima semana antes del cierre del semestre. Nos vemos, estudiantes. Espero se diviertan y aprendan mucho realizando su presentación de PowerPoint. Hasta luego.